Si ustedes se quieren quedar en Estados Unidos, lo que deben hacer es divorciarse y casarse con otra persona para que puedan tenerlo. No. Nunca. Estamos muy felices de que te unas a nuestro tercer episodio de Wonder Podcast. Suscríbete si no lo has hecho, dale like a este episodio para que llegue a más personas y que de esta manera puedan recibir el mensaje que estamos dando. Valeria. Qué privilegio estar contigo otra vez, amor. Una persona me escribió diciéndome, dice que, ay, no sabía que le decías bebé a Dairo. Qué vergüenza, porque claro, acá tú y yo sentimos que hablamos normal, pero nos estamos como hablando como normalmente nos hablamos y ahí como que salen muchas cosas, ¿cierto? Pero bueno. Estamos muy contentos de lo que pasó en los 2 primeros episodios. Si no los han visto, vayan y los vean porque ahí les contamos todo lo que ha sido esta transición en nuestra vida de cambiar de país. Y si mal no recuerdo, yo siempre digo al final de los episodios, en el siguiente capítulo vamos a hablar de no sé qué. Creo que lo he hecho hasta ahora y para no perder la costumbre, porque yo sé que ustedes quedan como pegados para ver qué va a pasar en el siguiente. En el segundo yo dije que les íbamos a contar por qué Paraguay, por qué llegamos a esta ciudad, por qué elegimos Paraguay. Entonces tú primero cuenta tu versión y luego yo cuento mi versión, ¿te parece? Y ya luego vamos a seguir hablando de un tema súper importante que está muy relacionado a esto que les vamos a contar y a lo que hacemos con Wonder y con lo que queremos hacer en este episodio, y es inspirarlos para que puedan encontrar su identidad, su visión, su propósito en la vida. Así es, nosotros en Wonder ayudamos a personas para que puedan elegir su futuro profesional, su carrera y demás. Y esto lo hemos hecho durante los últimos 4 o 5 años ya. Les enseñamos propósito, visión y demás. Y llegó un punto estando allá en Carolina del Norte donde de repente yo pensaba, muchas de las cosas que hemos enseñado no las estamos aplicando. Yo estoy haciendo cosas con las cuales no me siento tan cómodo en mi vida, en mi día a día, pero he enseñado que debes hacer aquello para lo cual fuiste llamado. Y no quiere decir que todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que fascinarnos, ir al trabajo, manejar herramientas. No quiere decir que me tiene que encantar, pero si yo estoy viviendo en mi llamado, de repente sé que lo estoy haciendo porque hace parte de lo que Dios me ha guiado a hacer. Entonces, cuando yo comenzaba a pensar en eso, dije, tenemos que tomar alguna decisión para poder reorientar nuestro camino, como se llama una sección que tenemos también en Wonder. Entonces, como comencé a cuestionarme también muchas de las decisiones que estábamos tomando y si estas nos acercaban a la persona que yo quería ser y al propósito que tenemos nosotros como familia. Exactamente, entonces cuando llegamos a ese punto, y yo también ya les conté de por qué empecé a sentir lo mismo con respecto en lo que estaba trabajando. ¿Por qué Paraguay? Porque mi familia está acá. Exacto. Y porque cuando visitamos Paraguay hace 4 años, conocimos esta tierra y nos encantó. Y simplemente sentimos como una atracción a querer vivir aquí, porque sentimos que es una tierra muy próspera y que hay mucho para hacer y que Dios quería que sembráramos aquí algo y lo estamos haciendo. Y bueno, Dairo consiguió también un trabajo luego y yo tenía como la libertad de poder empezar desde ceros sin estar empleada como profe, sino poder empezar a hacer temas de Wonder, de psicología y de ayudar a niños y a mamás, que es como mi gran pasión. Exacto, y ante esta decisión, obviamente, Dios nos compartió un versículo que se lo dimos en el anterior también, de que realmente debíamos salir de Estados Unidos. Y esto puede ser muy cuestionable para algunos que pueden decirnos, y hemos recibido muchos comentarios también respecto a eso, como no, pero ustedes se vinieron del primer mundo, pero para ustedes, ¿por qué cambiaron? Y realmente cuando Dios habla, Él no da una opinión, Él da una orden. Por esa razón teníamos que obedecer la instrucción que Dios había dado, porque nadie vive tu vida, tú la vives.
Nadie va luego a decir, ok, esto hice con mi vida, porque me dejé llevar, porque hay que estar allá. Ya lo vivimos, ya estuvimos y estaba bien para este momento de nuestra vida. Así que si hoy te sientes presionado por factores externos, pero que no te dan la comodidad completa, que es nuestro punto central hoy, tienes que regresar a lo que tú realmente eres. Y por eso este episodio se llama como se llama. Y es, tengo que regresar a mí. Tengo que negarme a lo que opinen otras personas para obedecer lo que Dios me ha dicho y también para regresar a la persona que realmente yo soy. Porque las opiniones de otros, ellos viven su vida y tú no sabes si la están viviendo con la identidad clara o con desórdenes de identidad, identidades prestadas o simplemente esperando la opinión de personas que realmente no están interesadas en ti. Entonces, de desorden de identidad es algo psicológico que Valeria nos puede hablar un poco. Entonces vamos a utilizar un concepto muy importante dentro de la psicología, porque acuérdense que también somos consejeros en propósito, identidad y visión para los jóvenes que quieren elegir carrera o que quieren reorientar su vida y no saben cómo hacerlo, y es el desorden de identidad. El desorden de identidad es un concepto muy importante utilizado para que la gente pueda entender que hay una confusión en el yo, porque les cuesta mucho definir cuál es su verdadera identidad, porque hay confusión en cuanto a sus valores, sus creencias, sus intereses, sus habilidades y falta de propósito. Eso básicamente es el desorden de identidad que se conoce dentro de la psicología, y para nosotros los creyentes también es una forma de saber que dudamos del diseño original que Dios hizo de nosotros, es decir, que no tenemos muy claro y que no estamos convencidos y que no podemos realmente amarnos como somos y reconocer quiénes somos y cómo Dios nos creó y cuál es esas verdaderas características que me identifican a mí como Valeria Albornoz. Y empezamos las personas empiezan a tener una serie de síntomas cuando tienen una pérdida de identidad, y es que empiezan a tener confusión sobre su propósito, empiezan a tener mucha inestabilidad emocional, empiezan a tener roles conflictivos con sus familias, con su trabajo, con sus amigos, empiezan a tener muchos problemas en sus relaciones y empiezan a depender de las opiniones externas. Entonces, cuando tienes alguno de estos síntomas es porque probablemente estás sufriendo de un desorden de identidad, y por eso en Wonder te queremos ayudar, y en este podcast queremos contarles que hemos pasado por lo mismo que a nosotros nos ha pasado. Pero hoy creemos en un Dios que nos quiere revelar el diseño original con el cual Él nos hizo, para poder conectarnos con nuestro Creador y que Él nos revele quiénes somos, cómo nos creó, cómo es nuestra forma de ser, cómo es nuestra personalidad, aceptarnos físicamente, y en ese orden vamos a poder ser mucho más sensibles y aceptar el plan que Dios tiene para nosotros y ese propósito mayor que Él quiere que cumplamos. Entonces, lo primero es poder identificar nuestra identidad, poder saber si tenemos un desorden de identidad, y luego de eso aceptarla tal como es para que podamos tener la libertad de aceptar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Sí, porque cuando Valeria menciona de uno de los síntomas, que es la opinión que tienen otras personas respecto a lo que hacemos, esto ocurre todo el tiempo y muchos, y quiero que ahí se pregunten si realmente estamos en la tendencia de tener un desorden de identidad, y es cuando vamos a sitios solo por lo que opinan nuestros amigos, comemos ciertas cosas por lo que pueden llegar a opinar. Yo publico esto porque ¿qué pensarán? Y eso es como yo estoy respondiendo a factores externos, pero no estoy respondiendo realmente a mi verdadero ser. Y hay un autor que se llama Morgan Cron, y él dice lo siguiente: lo que no sabes sobre ti mismo puede dañarte a ti y a tus relaciones, e incluso mantenerte en las aguas poco profundas con Dios. Y esto es muy importante porque por tratar de agradar a otras personas estamos destruyendo las relaciones que nos rodean, estamos reaccionando mal, estamos emprendiendo cosas que realmente no fuimos llamados y no tenemos las habilidades para hacerlo, de manera que no estamos realmente aportando lo que deberíamos aportar a nuestros cercanos. Yo crecí en un hogar
cristiano, pero cuando fui creciendo, debido a muchas inseguridades que tenía de niña, mi personalidad siempre fue muy tímida. Yo también siento que parte de que mis papás se hubieran divorciado, digamos que tener esa pérdida afectó muchísimo mi identidad y me hizo ser una niña supremamente insegura, y lo conté por ahí en un reel que hice de Instagram. Y cuando llegué a tomar decisiones importantes en mi vida, como por ejemplo elegir carrera, para mí fue muy difícil saber quién era yo y qué me gustaba debido a esas inseguridades que tuve. Entonces también la pérdida de identidad puede ser una causante, un efecto, perdón, de alguna pérdida que hayas tenido en tu vida, de algún evento traumático o de algo que haya pasado en tu vida en donde te saliste de ti, y eso hizo que se empezaran a generar un montón de heridas en tu corazón y empezaras a creer cosas falsas de ti. También tenemos una clase que se llama Creencias, en donde ponemos a analizar a nuestros estudiantes qué creencias positivas y negativas tienen, porque también una falta de identidad es cuando tú creces con voces de personas diciéndote cosas que realmente tú no eres y tú creces creyéndotelas. Entonces, por ejemplo, desde pequeño te dijeron, uy, ¿cómo que se toma la sopita? Entonces tú ya toda la vida creciste con la idea de que eras gordo y que tenías que hacer dieta, o siempre te dijeron, ay no, es que este niño como siempre es tímido y nunca saluda, entonces también creces toda la vida creyendo que eres tímido, o te dicen en el colegio, no, es que señora, su hijo tiene muy baja atención y es muy hiperactivo, entonces creces toda la vida creyendo que te cuesta un montón poner atención y que nunca te va a ir bien en el colegio. Entonces todas estas cosas que te dicen también te las empiezan a creer, y creces creyendo en estas cosas que te alejan un poco de tu identidad. Y sí, tal vez sean cosas que tienes que mejorar, tal vez sean debilidades, pero tal vez estas creencias no te dejan avanzar a cumplir tus objetivos. Entonces, para ponerles un ejemplo muy concreto, yo crecí toda mi vida con la idea de que yo era una niña dispersa, y cuando llegué a la universidad yo tuve que romper con esta creencia y tuve que empezar a creer que yo no era dispersa, que simplemente necesitaba mejorar en mi atención y estudiar algo que realmente me atrajera, porque yo pierdo fácil la atención con cosas que no me interesan, ¿sí? Entonces yo, cuando rompí esta creencia y empecé a creer que sí, yo sí era una niña aplicada, que sí lograba poner atención, logré estudiar una carrera que me gustara y pude por un momento aceptar quién era y quitar esta creencia de mi vida que estaba distorsionando mi identidad. Tú rompes algo, y a pesar de que haces 1000 procesos, a pesar de que lo intentas, la realidad es que es como un talón de Aquiles que va a intentar aparecer todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, y eso ocurre mucho por los roles que hemos tenido en nuestra vida. Entonces, algo importante es tu identidad es diferente al rol que tienes o roles que has tenido. Y esto ocurre mucho cuando de pronto ves a un policía. Un policía tiene un rol, pero él no es esa persona. Él asume un rol, y de repente, como has tenido muchos roles en tu vida, el rol de papá, el rol de mamá, el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de estudiante, el rol de ciudadano, te confundes, y esas son actividades que realizas basado en el rol al cual estás obedeciendo en ese momento, pero eso no es lo que realmente tú eres. Eso puede reflejarse un poco, y eso lo vemos mucho cuando compartimos con personas del mismo rol, y en el día a día la persona termina hablando como habla en ese rol. Entonces hay una distorsión cuando traemos el rol y hacemos como si fuera nuestra identidad, y debemos poder regresar a nosotros mismos para poder encontrar paz con lo que verdaderamente nosotros somos. Me encanta eso, y lo quiero aterrizar un poco con lo que me pasó a mí cuando estaba en Estados Unidos estudiando como profe. Digamos que yo me gradué del colegio, me dan una oferta laboral como profe, y yo digo, bueno, pero esto no tiene que ver mucho con psicología, pero igual me encantaba la educación y acepto asumir este rol. Y digamos que mis primeros años como profesora, yo realmente sentí que no había perdido mi identidad, sino que la seguía además formando por este amor que tengo hacia los niños y la facilidad que tengo de trabajar con niños. Pero una vez llego a Estados Unidos, algo en el sistema hizo que mi identidad se perdiera, como que, y obviamente le puedo echar la culpa al sistema, es fácil hacerlo, pero cuando no estás en el lugar correcto puede que eso te pase, puede que ese rol que ejerzas en ese momento por lo que pasa a tu alrededor haga que te conviertas en la persona que no quieres ser o que no eres. Entonces en las tardes yo muchas veces llegaba a donde Dairo y le decía, hoy el día fue demasiado pesado, hoy sentí que no fui yo. Y a veces pasan los días y ese es uno de los síntomas de desorden de identidad, y es que
lo cotidiano se vuelve tan repetitivo que te empiezas a olvidar en quién eres tú. Entonces, mucho ojo a esto, porque cuando llevas y pasan los días y te empiezas a desconocer y empiezas a perder sentido de propósito en lo que estás haciendo, en ese rol que estás ejerciendo, ahí es cuando tienes que parar por un segundo y decir: ¿realmente estoy sintiendo que estoy cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mi vida, o lo estoy haciendo en forma automática porque ya no sé quién soy y me estoy saliendo mucho de mí? Entonces yo alcancé a sentir exactamente eso en mi trabajo como profe en Estados Unidos, y de verdad que puede que hayan personas que no les pase, y está perfecto porque ellas sí están cumpliendo con ese propósito y ese llamado, pero esa fue como una alerta para mí y una forma que Dios utilizó para mostrarme: no estás siendo tú, porque yo te tengo para algo diferente, ¿sí? Entonces ahí es cuando hicimos ese pare y yo pude realmente darme cuenta que debía hacer un cambio en mi vida. Y hoy queremos un poco hablar de lo que la Biblia dice y lo que la Biblia nos enseña sobre identidad. Y de esa manera, cómo poder tener un camino de regreso a ti. Un camino que te lleve a la esencia de lo que eres para poder construir las bases. Y eso ha sido muy positivo en estos primeros 10 días acá en Asunción. Y hablábamos con Valeria es la oportunidad de realmente tener un regreso hacia nosotros y ser lo que nosotros realmente somos. Y eso es maravilloso, porque lo primero que nos enseña Dios es comenzar desde ahí, desde lo que realmente nosotros somos. Y me impresiona mucho cómo podemos nosotros reescribir nuestra historia. Y lo dice muy bien en Corintios, y es: si alguno, si tú, si yo, lo que verdaderamente significa ahí, si alguno está en Cristo, nueva persona es. Una nueva. Las cosas viejas pasaron. Y esto lo que implica es que tenemos que preguntarnos todo el tiempo: ¿cuál es la historia vieja que le estoy contando todos los días a mi mente, diciéndole y repitiéndole errores que yo cometí, cosas que otros dijeron de mí, cosas que un día leí sobre mí, cosas que alguien opinó sobre mí? Esas cosas viejas, la vida que tuvimos en Carolina del Norte, la vida que tuvimos en Colombia, esas cosas viejas pasaron. He aquí, Dios hace todo nuevo. Puedes darte la oportunidad de empezar de cero, si tienes 50, si tienes 80, si tienes 70. Realmente con el pasado no podemos hacer nada, pero el futuro está intacto para poderlo cambiar y poder comenzar desde hoy. Y hoy llevamos 10 días comenzando una nueva vida, así que no estamos simplemente hablando por hablar, sino estamos hablándonos a nosotros mismos. Cuando vemos estos episodios, como que decimos: wow, ok, yo dije eso, pero ahí recuerdo que no fuimos nosotros, sino fue Dios. Entonces lo primero termina siendo eso: reescribir nuestra historia y descubrir nuestra verdadera identidad, para así yo poder ir a mi verdadero yo y regresar a casa. Otro versículo en la Biblia que yo relaciono mucho con identidad es algo que Dios me dijo el 17 de julio, cuando estábamos en plenas vacaciones de verano este año, con esta incomodidad en nuestro espíritu, cuando empezamos a sentir que Dios nos estaba hablando de que quería que nos moviéramos. Dios me habló con la historia de que Jesús contó en Lucas sobre un hombre que plantó una higuera en su jardín, regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Y finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Y pues el jardinero le responde que le dé otra oportunidad y que la dejará un año más, y que ahí le dará un cuidado especial y mucho fertilizante, y si el próximo año da hijos, bien, y si no, puedes cortarla. Pues ahí le dijo: ¿esto a qué se parece al reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en el jardín, crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en sus ramas. Esto está en Lucas 13, si lo quieren leer completo. Entonces, cuando yo leí esta historia, el Espíritu Santo me empezó a mostrar y empecé a sentir realmente que cuando tú empiezas a tener una pérdida de identidad y a hacer algo que no está conectado con tu propósito, empiezas a estancarte y dejas de dar fruto. Y con Dairo en un punto sentíamos que no estábamos dando fruto, que estábamos estancados y que estábamos simplemente sobreviviendo y haciendo lo que
tocaba hacer y era trabajar para traer alimento a la casa. Entonces cuando yo entendí que llevábamos 2 años tratando de esperar a que esta higuera diera fruto y que nada quedaba, era como que ¿qué más hacemos? O sea, ya en esta tierra específicamente no está dando fruto. Tenemos que movernos y echarle fertilizante a nuestra vida, cultivar nuestra vida nuevamente, cuidar lo que nosotros somos por aparte para que luego empiece a dar fruto y darle otra nueva oportunidad. Entonces, si tú sientes que estás en tu vida y no estás dando fruto en el rol en donde estás, en el trabajo donde estás, en la carrera en donde estás, con las decisiones que has tomado en tu vida, si sientes que no estás dando fruto del todo, no sientes paz, no sientes que estás creciendo, brillando, haciendo algo que te guste, algo que te haga levantar feliz, que no te haga sentir que estás en una monotonía de rutina, repitiendo y repitiendo lo mismo y que en un punto eso te dejó de llenar y empezaste a sentir que no había propósito en hacer lo que estás haciendo, ahí es cuando te das cuenta que estás perdiendo tu identidad, que hay algo en lo que debes trabajar y que debes realmente buscar lo que dice la Biblia, sembrar esa pequeña semilla de mostaza, crecer y convertirla en un árbol para que los pájaros hagan nidos en las ramas. Entonces hoy la invitación es a que vuelvas a tu Dios, a que vuelvas a tu Padre, el que te creó, el que te hizo en las entrañas de tu madre, como lo dice el Salmo 139, para que también lo busques y que le digas: Dios, ¿cómo fue que tú me creaste? ¿Cuáles son las características de mi personalidad? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué es lo que me gusta? Y con base a eso deseo aceptarlo, deseo amarlo, deseo saber que soy una creación admirable tuya, que también lo dice el Salmo 139, y con esa aceptación recibe el plan que Dios tiene para tu vida, para que lo hagas de acuerdo a tu identidad. Y eso es el segundo punto, y es la aceptación y autoconocimiento, como lo dice el Salmo, y es: te alabaré porque tu obra es maravillosa y mi alma lo sabe muy bien. ¿Y cómo encontrar entonces paz con la verdadera persona que soy yo? Aceptando los defectos y fortalezas, voy a encontrar paz, alineándolo con las acciones y mis valores, lo cual me va a liberar a mí. En este proceso en Estados Unidos, una persona nos dijo: si ustedes quieren quedar en Estados Unidos, lo que deben hacer es divorciarse y casarse con otra persona para que puedan tenerlo. No, nunca haría eso. Y ahí me pregunté: ¿eso está alineado con mis valores? Eso renunciamos totalmente a lo que nosotros somos por hackear el sistema, por intentar engañar y lograrlo porque es la manera. ¿Creen ustedes que eso lo bendeciría a Dios? Aunque otros lo hagan y les salga y tengan, nosotros vamos a estar un día frente a Dios para todas las acciones que hayamos hecho. Y no me imagino también nuestra relación pensando en que estamos casándonos con otra persona por tener unos documentos de qué, o sea, pero ¿qué es esto? Entonces es renunciar a nosotros. ¿Cómo encontramos paz con lo que realmente nosotros somos? No renunciando a los valores que Dios nos ha dado. Y además también las normas es ilegal, ¿no? Es indebido. Y lo tercero: ¿cómo lograr regresar a nosotros mismos, liberándonos de creencias limitantes y encontrando paz? Y esas creencias limitantes son las que nos hacen creer que nosotros no podemos reiniciar nuestra vida, que nosotros debemos seguir el sistema. Son creencias limitantes que están en nuestra mente y no nos permiten realmente avanzar, porque Romanos dice: no nos conformemos a este siglo, sino renovemos nuestro entendimiento de manera que podamos ser cada vez más como Cristo. Entonces preguntémonos: ¿qué tengo que renovar hoy en mi mente para realmente yo regresar a mí, al verdadero Dairo, a la verdadera Valeria? Y dentro de esto es muy importante profundizarlo y pensar y analizar: yo estoy siendo una persona que realmente no soy, aunque mi mamá esté convencida, aunque mi papá, aunque mis amigos. Y algo que leí en el libro, fue en uno de los libros que hemos tenido como referencia para este episodio, fue:
una forma de poder regresar a mi identidad al inicio es actuar como la persona que yo quisiera ser. Y es la persona que yo soy, no como la que otros han dicho que yo soy. Entonces yo voy a trabajar y diciendo yo soy esta persona, aunque en el camino fui distorsionado por situaciones adversas, situaciones ajenas a mí. ¿Cierto? Sí, me encanta eso. Ahorita que estabas hablando, recordé, ya para ir cerrando, que hay personas que nos aman, que nos conocen, que saben cómo somos, que saben qué dones tenemos. Acuérdense que los dones también confirman ese llamado y esa identidad que tú tienes y lo que debes hacer con esos dones. Y hay una persona muy cercana a mí que es un tío. Mi tío David, él es espectacular, y cuando estábamos en la escala de Bogotá para llegar aquí a Paraguay hace 10 días, paramos al apartamento de él y hablamos un rato, y él me decía, tienes que empezar ya a aceptar tu identidad como psicóloga. Ya renunciaste a ese trabajo y está perfecto, pero renuncia pensando en volver a tu identidad, a reconocer quién eres tú, porque tú tienes un llamado ahí, acéptalo. Y para mí ese fue un consejo de sabiduría. Entonces hoy tal vez debes escuchar más atentamente a esas personas, dejar de escuchar lo que dicen las redes sociales y la tendencia que hay a compararnos tal vez con lo que otros hacen, porque esa no es tu identidad, sino escuchar a los que realmente te conocen, a tus papás, a tus líderes, no bajo presión de hacer algo diferente porque lo que sea, sino que realmente tal vez ellos te llevan diciendo mucho tiempo, o Dios te lleva diciendo mucho tiempo que debes aceptar tu identidad, y recibe ese consejo sabio, porque en Proverbios dice precisamente eso, que el que acepta los consejos, los planes no van a fracasar, pero si no aceptamos los consejos vamos a fracasar. Entonces acepta lo que te estamos diciendo, lo que te dicen las personas que más te aman, y es acepta tu identidad, porque no te vas a arrepentir y no hay nada mejor que sentir la plenitud y la satisfacción. Tú cómo te sientes, con la conciencia absolutamente limpia y con la llenura de Dios de que realmente estamos cumpliendo con su voluntad y haciendo su plan, que finalmente es lo que nos lleva a aceptar nuestra identidad. Total, porque eso nos va a permitir tener paz con Dios y con nosotros mismos. Realmente paz. Eso es todo. No paz con Dios y con nosotros mismos. Y eso va a sanar otras relaciones horizontales que también nosotros tenemos. En el camino de regresar a nosotros mismos, necesitamos personas que nos ayuden. A veces solos no logramos ver todo lo que somos. Es como, quiero verme la espalda completamente, necesito a Valeria que me la revise. Y para eso también podemos ayudarte en el camino. Tenemos herramientas que hemos utilizado en estos 5 años con estudiantes y con personas y familias, y te podemos también ayudar en eso. Entonces queremos que regreses a ti. Vamos a ver en el próximo episodio. Dale like a envíaselo a alguien que quieres ayudar también, y eso va a mejorar la situación que está viviendo esta persona. Y también si que nos han escrito personas que están en experiencias migratorias parecidas, sí, que no estamos ahí. Estamos en el camino todos. Queremos que en los comentarios nos digas qué tal te pareció este episodio, de qué más cosas quieres que hablemos, qué preguntas tienes, porque queremos que esta sea una comunidad de todos y que podamos hablar de los temas que más te interesan a ti y de lo que necesitas escuchar en esta temporada de tu vida. Te mandamos un abrazo y bendecimos tu vida, y declaramos que Dios va a revelarte tu identidad y ese plan que tiene para tu vida, para que seas realmente feliz y cumplas con su voluntad en todo lo que hagas. Nos vemos en el próximo, y ahí vayan también a Instagram, Twitter, y ahí también pueden conectarse con todo lo que estamos haciendo ahí. Muchas gracias. Adiós, adiós. Y vamos a almorzar. Adiós. Chao.